Hola, soy Juanjo. Soy un chico colombo canario y tengo 23 años. Os presento mi más reciente proyecto, Voces Ahogadas. En este me he recorrido media Europa entrevistando y hablando tanto con personal de ONGs o organizaciones en zonas migratorias conflictivas, así como con los propios migrantes para saber y mostraros con sus propias palabras cómo es vivir allí y a qué se enfrentan cada día. Desde Berlín hasta Atenas y desde Tenerife hasta Varsovia, he podido ver la realidad que millones de personas viven cada día debido a las políticas migratorias de la UE. Y siendo sincero, a medida que me iban contando historias y hablando con ellos, mis ganas de publicar esta serie documental solo aumentaban con el tiempo. Este primer capítulo no forma parte como tal de este viaje, pero sí veía muy importante incluirlo en el documental, porque desde que llegué en 2006 a las islas, la cuestión migratoria ha sido una constante entre las cosas que preocupan en el archipiélago, pero por desgracia no una de las cosas que preocupan en España, como muchas otras cosas de Canarias. Así que este capítulo se podría considerar mi pequeño esfuerzo personal por arrojar algo de luz a una situación particular en Canarias como la veréis a continuación. Así que nada, sin nada más que decir, muchas gracias y disfrutad. Las Islas Canarias son políticamente hablando españolas. Son una de las 17 comunidades autónomas que conforman el país. Sin embargo, tienen una particularidad, y es que están ubicadas a más de 1000 kilómetros de distancia del resto del país, a la altura entre Marruecos y el Sáhara Occidental, el cual en la actualidad se encuentra ocupado por Marruecos. Debido a su posición, estas islas han soportado a lo largo de su historia distintas olas migratorias de las conocidas como pateras, barcos pesqueros que migrantes desde el continente usan para intentar llegar hasta las islas. Lo que estáis viendo son solo algunas de las rutas que estos migrantes usan para llegar hasta las islas. Durante el 2020 se produce un repunte en estas rutas migratorias y saltan las alarmas entre los medios de comunicación, algunos incluso tachándolo de invasión. Pero, ¿seguro que es para tanto? Pues no. De hecho, aunque es cierto que la llegada de inmigrantes a Canarias ha aumentado, la llegada a nivel nacional ha disminuido. Y no solo eso, sino que si miramos hacia Europa, observamos que la inmigración irregular se ha reducido hasta los niveles de 2013, anteriores a la guerra de Siria en 2015. ¿Cómo ha respondido ante esto el gobierno regional y el gobierno español? Os presento el Plan Canarias de acogida de personas inmigrantes. Según lo describió el ministro Escrivá en su momento, ese buscaba la solución permanente a los problemas de alojamiento que experimentaba el archipiélago. Se basaba en crear espacios de acogida en las tres principales islas receptoras de migrantes, ya que hasta ese momento los migrantes vivían en tiendas de campaña, lugares improvisados por las autoridades o hoteles vacíos debido a la pandemia. A pesar de este plan, que por cierto, aún hoy día no ha sido completado, siguen habiendo lugares improvisados donde alojan a los migrantes en islas que también reciben personas, pero que no están contempladas, como es el caso de Frontera en El Hierro y la nave de la Vergüenza en Lanzarote. Realmente me dejo muchas cosas en el tintero, como la violencia y abusos a los que se han sometido los migrantes o las condiciones indignas a las que son sometidos. Pero para eso tuve la oportunidad de entrevistar a gente de la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife, así como a migrantes que han estado dentro del campamento de las raíces. Así que os dejo con esa parte del vídeo. Yo me llamo Isora, soy parte de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife y nada, yo soy del Realejo y de Ofra, un mix ahí, Tenerife. Yo soy Paula, soy de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, soy de Gran Canaria, pero ahora resido aquí en Ofra también, en Tenerife. Ismaël Sako, je viens de la Guinée-Conakry. Yo me llamo Suma Yalo, soy de Gambia. En febrero, a raíz de la llegada masiva de migrantes aquí en las raíces, pues intenta organizar como una red de apoyo para los pibes. Sí, sobre todo también los pibes del campamento empezaron a protestar por las condiciones y formaron un campamento de protesta afuera. Y al principio se quedaron durmiendo unas 30 personas afuera. Entonces a partir de ahí se empezó como un grupo de apoyo a las personas que estaban protestando fuera. Y luego ese grupo de apoyo fue creciendo hasta hacer la asamblea, ¿no? Que es hoy con un montón de comisiones diferentes. Que hay casi 13 o 12 comisiones dentro de la asamblea, ¿no?
Y fue un poquito poco a poco, trabajo de hormiga, de ver las necesidades que nos decían los pibes. Mira, que nos hace falta, que es que no podemos comer la comida de dentro porque nos duele la barriga, porque huele mal. Pues venga, pues hacemos la comisión de comidas, ¿no? Y como un poco con ellos también, ¿no? Intentando que fuera con ellos. Y bueno, pues las personas se organizaban con sus coches para llevarlos a los aeropuertos. Hubo un momento en el que en ese llevar a los aeropuertos, pues la policía les cortaba con controles racistas, de tú eres negro, pues te paro, o tienes pinta de marroquí, te paro, te pregunto de todo, ¿no? Si tienes asilo, si no, pues te vas detenido, no sé qué. También, si los policías ven a la gente en la calle, te llaman en tus papeles. Si tú no tienes papeles, los policías lo cogen, ir a la policía. Y veíamos que eso con otros perfiles pues no pasaba. Nosotras íbamos al aeropuerto y podíamos coger un avión a cualquier parte del mundo. Nosotras podemos ir a Senegal sin ningún problema, podemos ir a Mauritania sin ningún problema con nuestro pasaporte. Y somos turistas, ¿no? Y somos privilegiadas. Y ellos cuando vienen aquí pues se ve, ¿no? El trato que se le da. Y la policía hacía controles racistas. Y aleatorios. O sea, que nosotros no podíamos llevar un control de qué podían necesitar los pibes en el aeropuerto, porque a veces era COVID, a veces no tienes pasaporte, a veces no tienes papel de asilo, que no se seguía como un orden para todos, sino lo que le cuadraba a la policía en ese momento decir es lo que decía y ya está. Y luego dentro de legal también hay una comisión que es la de menores, que se ha encargado de poner y denunciar la situación de los menores en Canarias, ¿no? Ya no solo en el campamento, porque había menores en el campamento, sino en Tenerife, ¿no? En toda Tenerife. Y por ejemplo las acciones que han hecho este grupo de menores fue eso, una vez en un hotel del Puerto de la Cruz, habían, yo no sé si eran 50 niños que se iban a quedar en la calle porque la Cruz Roja les decían que o iban al campamento de las raíces o se quedaban en la calle. Entonces las compañeras fueron para allá porque eran amigas de los pibes. Y cuando llegan allí llaman a la policía porque es lo que tienen que hacer, ¿no? El protocolo a seguir, y la policía les dice que de qué color son los niños. Y claro, las compañeras, ¿cómo de qué color son los niños? Son niños, no son, da igual el color, son niños que se van a quedar en la calle desamparados completamente, ¿no? Y ahí fueron al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tampoco se querían hacer cargo, total que se cogieron una guagua, alquilaron una guagua y se fueron a Fiscalía. Y allí la Fiscalía empezó a ponerse las pilas, a saber y a querer como poner interés, ¿no? En que los menores, qué estaba pasando con los niños, ¿no? Porque había pibes aquí con 15, 16 años que estaban en el campamento, de hecho ahora también hay, pero no tantos como en ese momento, ¿no? Y esas han sido acciones como muy potentes, ¿no? Incluso hubo una marcha que fueron las raíces y las canteras, de ir desde aquí hasta el centro de la laguna, y en esa marcha habían más de 2.000 personas, tanto nacidas en Canarias como nacidas en otros territorios de África, ¿no? Pues comisión de comida, que creo que al principio también era muy fuerte, ahora ya no tanto, hay menos gente, pero al principio cuando eran 2.000 personas se creó para los pibes de fuera. Pero a raíz de intoxicaciones dentro de ACSEM por las malas condiciones de la comida, cantidades de comida que no les daban para poder alimentarse bien durante un día, se traía comida como para 200 personas para que fueran en el campamento. Hablando también con trabajadoras de ACSEM, lo que nosotros nos enteramos de fuera no es ni la mitad de lo que realmente pasa ahí dentro. O sea, nosotros nos podemos enterar de a lo mejor que hay trifulcas, malas condiciones, racismo por parte de seguridad, racismo por parte de ACSEM, falta de información, no darles el papel de devolución cuando llegan, ACSEM negárselo a darlo a personas expulsadas, pues todo eso lo sabemos, pero eso es un cuarto de lo que realmente está pasando dentro. La presencia policial era constante en el campamento y de dar palos y revolverles todas las camas, simplemente por eso, porque los pibes se organizaban para protestar, ¿no? Entonces llamaban a la policía, venían furgones con pelotas de goma, con todo el armamento a disparar, a dar palos. Y eso también se encargó la asamblea de denunciarlo. Hay varios vídeos en internet de las escaleras de ACSEM llenas de sangre, de los palos de la policía y los pelotazos de la policía, ¿no? La comisión de salud, esa fue una comisión y sigue siendo una comisión muy importante que se ha encargado de llevar a personas al médico con problemas graves de salud, que les decía, me duele el pecho, pues toma un paracetamol, me duele la cabeza, toma un paracetamol, tengo cortes en el brazo infectados, un paracetamol, la misma pastilla para todos.
Y ya llegó un momento en el que era, bueno, es que esta persona lo que tiene es problemas cardiovasculares, es que hay que mirárselo porque si no es que se muere, o problemas de hígado, o problemas de riñón, o problemas... hay personas que estaban orinando sangre, que Axem lo que le decía es mañana, vete mañana, o si no te toma un paracetamol y vuelve mañana. Porque si tú tienes como un infecto, la gente que dar una pastilla solo para la cabeza, para los piernas, cuál duele tú tienes en el cuerpo, una pastilla. Lo dice la gente mañana. Todos los chicos aquí llaman Axem y Cruz Roja mañana. Porque si tú fuiste con una trabajadora, tú dices algo, este trabajador que dice, espera, el Ministerio del Interior no ha dicho nada, el Ministerio del Interior, todo es mentira, ¿sabes? La situación en dentro es difícil. Personas que venían con heridas de la patera, que les habían suturado y tenían los puntos todavía, de hacía meses y meses, y nadie lo que les decían era mañana, ¿no? De hecho, Axem, los pibes como lo llaman es mañana. Para lo que sea, necesito hablar con mi abogado mañana. Necesito tal mañana. Y esto todo mañana, o sea, nunca, ¿no? Mañana también nunca. La escasez de personal que tienen dentro de Axem, ¿no? Con el gran presupuesto que tiene Axem, cuando era las 2.000 personas tenían 3 enfermeras y un médico. Y abogados tenían 3 abogados para 2.000 personas. Que al final la Comisión de Salud, cuando veía que ellos no podían ir al hospital, les realizaba un informe y se lo dejaban todo masticado a las enfermeras de dentro. Y aún así, y le escribían el informe a los pibes y les decían, vete con este informe dentro, y aún así, orinando sangre, vomitando sangre, con heridas, con hongos en los pies del frío, dentro no se hacía absolutamente nada. Y también las compañeras de salud tuvieron que hacer traslados de urgencia a niños de 5 años, 6 años, porque tenían pulmonía aguda y la Cruz Roja se negaba a llevarlos a... No, es que se quejan por nada, es que mienten mucho. Y de hecho lo llevaron al hospitalito en Santa Cruz, que es un hospital para niños, y le dijeron, no, este niño está de urgencia del hospital. Tuvieron que ser trasladados de urgencias al hospital. Hoy aquí también las compañeras se han tenido que encargar de llamar a ambulancias, porque de pibes que tenían la rodilla hinchada o pibes que estaban vomitando sangre, que se tiene que llevarse de urgencia al hospital. Y la visión de estas ONG es que ellos mienten mucho, es que dicen muchas mentiras, es que no les tienen que hacer caso, porque es que eso no es nada, se están quejando de nada. Ese es el paternalismo por un lado, ¿no? El paternalismo de ellos no saben hacer nada, y luego la criminalización, ¿no? Es que mienten, es que al final son todos peligrosos. La ayuda del gobierno central ha sido militarizar la frontera, regalarle millones al gobierno marroquí para que controle la frontera. Esa ha sido la ayuda de reuniones con el gobierno de Senegal para deportaciones y para planes de desarrollo, que ya sabemos qué es lo que es, neocolonialismo o colonialismo. Esa es la ayuda del gobierno central, básicamente, que hemos recibido. Ahora deportación de 800 menores del ministro torturador Marlaska. Esa es la ayuda que están recibiendo las personas migrantes del gobierno central. Luego del gobierno canario, pues la criminalización de Ángel Pestana hacia la asamblea. Nosotros somos los que les metemos las ideas a los pibes en la cabeza, como si ellos no tuvieran ideas propias. Que nosotros somos los que estamos generando los problemas por denunciarlos. O sea, cuando alguien señala el problema eres tú, porque lo estás señalando. Ángel Víctor Torres, que también es el presidente lo que las declaraciones que ha dicho es que nosotros en Canarias no somos negros, nosotros no somos africanos, negando el pasado histórico de Canarias, ¿no? Que incluso la momia más antigua encontrada en Canarias es negra. Entonces, negando eso, nuestro pasado, negando nuestro presente y queriendo alejarse siempre de África para acercarse a lo desarrollado que es Europa, ¿no? Y lo blanco, ¿no? Nosotros somos blancos, nosotros no somos africanos. Que el gobierno del Estado español dice que está limitado por las políticas europeas. Las políticas europeas dicen que están limitadas por los gestos económicos, por los convenios y por... Entonces todo el mundo aquí está limitado. Nadie quiere hacer nada y todo el mundo dice, no, es cosa de otro, es cosa de otro, es cosa de otro. Nadie se hace cargo de su propia responsabilidad. Y de hecho, cuando han intentado entrar eurodiputados, se les ha negado la entrada. Amnistía Fiscal también se le negó la entrada. Con cita, llegaron a la puerta y le negaron la entrada.
Amnistía Internacional. Sí, Amnistía Internacional. UNICEF. Muchas organizaciones han querido entrar y se les ha negado la entrada. Bueno, yo creo que más que utilizar a los migrantes son convenios entre los gobiernos, que creo que los migrantes dan igual tanto en Marruecos como en España. Sí es verdad que tienen convenios y que al final Marruecos a nivel legal es como si fuera parte de la Unión Europea por la cantidad de convenios que tiene, pero no creo que los utilice como arma, sino que es consciente de la posición geográfica que tiene, y España también es consciente, y mutuamente se benefician entre ellos. Más que utilizar a los migrantes, es que ni al gobierno español ni al gobierno marroquí les interesan los pobres. Claro. Les interesa sacar la noticia de han llegado no sé cuántos mil migrantes a tal cual, cuidado que nos invaden. Porque claro, y eso, Canarias es un territorio que es alucinante. Llega un crucero con 6.000 personas y está bien. Llega una patera con 60 o con 50 y es una invasión. La derecha nos está gobernando. O sea, la ultraderecha es 800 menores deportados. Eso es ultraderecha. Y eso es un gobierno de izquierda, se supone. Y eso es ultraderecha, ¿no? O sea, y luego por otro lado sí decir que Canarias es un territorio en el que vienen 15 millones de turistas en un año. Y eso no se le llama invasión, para eso hay recursos ilimitados. Y 20.000 migrantes es un problema y no hay recursos y no se sabe qué hacer con ellos a ver, pero si vienen 15 millones de turistas en un año. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque unos son blancos, vienen de los nortes ricos, vienen a gastar dinero, y los otros se entiende que vienen a consumir recursos, que vienen a robar, que vienen a violar. Y eso es gracioso porque quien nos viola aquí son nuestros padres y nuestros compañeros, ¿no? Y quien nos roba son los bancos, ¿no? Y hay que tener ciertas cosas como claras porque si no nos confunden. O se ha utilizado el turismo también, ¿no? No podemos tener a los migrantes en hoteles porque es que Canarias vive del turismo. Canarias sobrevive y malvive del turismo. Aquí es la comunidad autónoma del Estado español que más se pasa hambre. Y es por algo, ¿no? Porque somos el Miami de España. Claro, y la utilización de hoteles era que hoteles que estaban cerrados. Que no es que los turistas no vinieran porque estaban los migrantes dentro, es que en ese momento no había turismo. Entonces, Era el COVID. Claro. Eso sí es importante decirlo, porque Canarias es ese territorio que está en medio, ¿no? Y que se utiliza tanto como si fuera Lesbos, como si fuera el Caribe, ¿no? Como lo quieren utilizar de las maneras que lo quieren utilizar, de frontera. Sí. Ya tienen la frontera marroquí, se les da millones a la frontera marroquí y luego se les da millones a Cruz Roja, ACSEM y OIM para que sigan controlando y sigan manteniendo ese control. Viajan 60 personas, hasta 60, más no. Claro, también el bloqueo que impusieron tanto con los hoteles como con los campamentos. O sea, no, de aquí no salía nadie. En 2020 no ha salido nadie de aquí. La excusa del COVID, creo yo. Sí. Porque al final es criminalización pura y dura. Están aquí, vienen a Canarias y nos van a quitar todo y les metes miedo a las personas mayores y personas desinformadas creyendo que le van a quitar todo, y tú hablas con ellos y ninguno se quiere quedar aquí. De 100 que hablas, 3 te dicen que se quieren quedar en Canarias. El resto se quieren ir a España. Vida en los países es difícil, es muy difícil, porque tenía mucha familia ahí, tu padre, tu madre, tu tía, tu prima,